Todo tipo de personas y culturas alrededor del globo se han visto expuestas a extraños recuerdos espontáneos de un pasado que no vivieron. En unas ocasiones todo queda en meras anécdotas. Sin embargo, en muchas otras se corroboran multitud de datos que pueden romper los esquemas de lo que concebimos como realidad. Cuando alguien famoso habla sobre algo controvertido, esto abre las puertas a darle más atención y relevancia. Esto es lo que sucedió con Kim Kardashian, Kanye West y su hijo Salm. Kim Kardashian apareció en varias entrevistas hablando sobre un tema de lo menos esperado. En el 2019, ella y su familia dijeron creer que su hijo de 9 meses, Salm, es la reencarnación de su difunto padre, Robert Kardashian Sr. Este hecho causó revuelo, no solo por su propia historia, sino por muchas otras sí contrastadas que se pusieron encima de la mesa como punto de inflexión. Cuando Kim y su esposo Kanye esperaban a su hijo Salm, una medium ciega en Bali le dijo a Kim que el bebé sería una reencarnación de su difunto padre, Robert Kardashian. Ella no entendía a qué se refería, porque nadie sabía que estuviese embarazada. Kim le dijo a E! Nadie en mi equipo sabía que estaba embarazada de un niño. Los encuentros espeluznantes no se detuvieron allí. Después de que nació Salm, Kim le pidió a la niñera que lo cuidara mientras ella salía de la ciudad. La enfermera llevó a Salm a lo que llaman un baby shower, donde un invitado le dijo a ella: «Por favor, dígale a su madre que este es un miembro de su familia que regresó en una nueva encarnación». Salm también es zurdo, como Robert, además de compartir multitud de características. Kim dijo que, aunque no saben lo que pensar, creen que es algo real. Y es a partir de ahí cuando multitud de casos investigados en profundidad comenzaron a tener presencia en los medios. Diseccionemos los casos tanto de niños como de adultos y aquellos patrones y coincidencias que los investigadores han podido acotar y contrastar. En 1957, John y Florence Pollack sufrieron la fatídica pérdida de sus hijas, Joanna y Jacqueline, en un accidente automovilístico. Al año siguiente, Florence dio a luz a un par de gemelas, Gillian y Jennifer, que compartían notables similitudes con sus hermanas fallecidas. Al igual que Jacqueline, Jennifer tenía una marca de nacimiento en la muñeca y otra en la frente, similar a la cicatriz de Jacqueline. A pesar de que John y Florence dejaron su antiguo vecindario cuando Gillian y Jennifer tenían 3 meses de edad, las niñas reconocían los puntos de referencia cercanos cada vez que iban a visitarlos. Pidieron juguetes que solían tener sus hermanas y les aterrorizaban los coches. Ante el tráfico que se aproximaba, Gillian y Jennifer gritaban: «El coche viene a buscarnos, cuidado». Otro abordaje es el de Patrick Christensen, que nació con una marca de nacimiento inclinada en el lado derecho de su cuello, en el mismo lugar que la cicatriz de la quimioterapia que su hermano Kevin adquirió antes de morir de cáncer 12 años antes. Al igual que su difunto hermano, Patrick también caminaba cojeando y tenía un nódulo sobre la oreja derecha y nubosidad en el ojo izquierdo. Cuando tenía 4 años, Patrick le preguntó a su madre si recordaba que le habían operado y señaló el nódulo sobre su oreja, donde Kevin fue operado. Cuando su madre dijo que no, Patrick aclaró que no recordaba el procedimiento en sí, porque había estado dormido, al igual que Kevin durante su operación. Por otro lado, en una visita al Museo Británico en su Londres natal, Dorothy Eady quedó tan paralizada por las galerías egipcias que besó los pies de las estatuas y le gritó a su madre: «Déjame aquí, esta es mi gente». A partir de entonces, Dorothy tuvo sueños recurrentes de paisajes egipcios. Cuando vio una foto del templo de Seti I en Ábidos, le dijo a su padre: «Esta es mi casa, aquí es donde solía vivir». De adulta, Dorothy se casó con un egipcio y se mudó a El Cairo. La pareja tuvo un bebé llamado Seti, en honor al faraón de la dinastía 19. Dorothy era conocida como Seti o Madre de Seti. Antes de que terminara su matrimonio, el esposo de Dorothy la vio despertarse en un estado de trance y escribir páginas de jeroglíficos en medio de la noche. Según la escritura automática de Dorothy, ella era la reencarnación de una sacerdotisa llamada Bentreshit, que se suicidó después de quedar embarazada del hijo del faraón Seti. Dijo que el faraón Seti la visitó en sueños. En 1956, Dorothy se convirtió en la primera mujer en unirse al Departamento de Antigüedades en Ábidos, una de las ciudades más antiguas de Egipto. Usó sus recuerdos de vidas pasadas para encontrar el jardín del templo de Seti I.
que los arqueólogos aún tenían que excavar, así como un túnel oculto en el extremo norte del templo. Por otro lado, Mati Naumyo era una niña birmana convencida de que una vez fue un soldado japonés que luchó y murió en la Segunda Guerra Mundial. Ella le dijo a Ian Stevenson, un psiquiatra de la UBA, que el hombre que solía ser era del norte de Japón y tenía 5 hijos. Le aterrorizaban los aviones. En su vida pasada, el fuego de la ametralladora de un avión la mató. Como soldado, corrió en busca de refugio desde el avión, pero recibió un balazo en la ingle, donde tenía una pequeña marca de nacimiento. Matin dijo que el avión que la mató tenía 2 colas, que se ajustan al aspecto de un Lockheed P-38 Lightning, los aviones aliados utilizados en la campaña de Birmania. Esta fue la indicación más significativa de que sus recuerdos de vidas pasadas eran genuinos. También prefería el curry dulce y el pescado crudo a las comidas tradicionales birmanas picantes y se quejaba del clima cálido de Birmania. Por otro lado, este caso es de los padres de Shanti Devi, que rechazaron las afirmaciones de su hijo de 4 años sobre tener un esposo e hijos, hasta que éstas se volvieron extremadamente específicas. Shanti habló sobre la comida que comía con su esposo, la ropa que vestía y describió su apariencia. Era de piel clara, tenía un lunar en la mejilla izquierda y gafas para leer. Era dueña de una tienda de telas frente al templo Dwarakish, en Mathura, a más de 180 kilómetros de la casa de Shanti. A los 6 años, Shanti les detalló a sus padres cómo murió al dar a luz. Unos años más tarde, le dijo a un familiar el nombre de su esposo, Pandit Kedarnath Chaube. El primo le escribió una carta a Kedarnath, enumerando las afirmaciones de Shanti, todas las cuales coincidían con su descripción, y accedió a reunirse. Kedarnath llegó a la casa de Shanti en Delhi, donde describió con precisión el lugar de su casa donde escondió el dinero y la ubicación de un pozo en el que una vez se bañó. Lloró cuando vio al hijo de Kedarnath. En 1937, Mahatma Gandhi nombró un comité de 15 personas para estudiar el caso de Shanti e ir con ella a Mathura. Cuando visitó Kedarnath por primera vez, dirigió al conductor con facilidad y navegó por su casa como si hubiera estado allí toda la vida. Muchos niños pequeños que afirman recordar vidas pasadas también expresan conocimientos que no podrían provenir de sus propias experiencias. Y no solo hablamos de recuerdos contrastables, sino también de características tanto físicas como de actitud similares, e incluso de marcas de nacimiento y dolencias que corresponden a la forma del fallecimiento de la vida previa. Tales casos están documentados mayormente en el libro de Carol Bowman, Children's Past Lives. Entonces pueden demostrarse las pruebas de vidas pasadas comparando la escritura de una persona viva con la de la persona fallecida que dice haber sido. El investigador indio Vikram Rai cree que sí. Los hallazgos del investigador han sido recibidos favorablemente en la Conferencia Nacional de Científicos Forenses de la Universidad de Bundelkhand. Un niño de 6 años llamado Taranjit Singh del pueblo de Aluna Miana en India afirmó desde que tenía 2 años que anteriormente había sido una persona llamada Satnam Singh. Este otro niño había vivido en la aldea de Chakchela. Taranjit incluso conocía el nombre del padre, Satnam. Satnam había sido asesinado mientras iba en bicicleta a casa desde la escuela. Una investigación verificó los muchos detalles que Taranjit sabía sobre la vida de este hombre. Pero el factor decisivo fue que su letra, un rasgo que los expertos saben que es tan distintivo como una huella digital, era prácticamente idéntica. Por otro lado, el doctor Ian Stevenson, director del Departamento de Medicina Psiquiátrica de la Facultad de Medicina en la Universidad de Virginia, fue uno de los principales investigadores en el tema de la reencarnación y las vidas pasadas. En 1993 escribió un artículo titulado Marcas de nacimiento y defectos de nacimiento correspondientes a heridas en personas fallecidas, que describía posibles pruebas físicas de vidas pasadas. Entre los 895 casos de niños que afirmaron recordar una vida anterior, o que los adultos pensaban que habían tenido una vida anterior, se notificaron marcas de nacimiento o defectos de nacimiento atribuidos a la vida anterior en 309 casos, que es el 35% de los sujetos. Se dijo que la marca o defecto de nacimiento correspondía a una herida generalmente fatal en la persona fallecida, y esto corresponde con lo que dice el niño. Pero ¿podría verificarse más alguno de estos casos? En un caso fascinante, un niño indio afirmó recordar la vida de un hombre llamado Maha Ram, que fue asesinado por una escopeta disparada a quemarropa.
El niño tenía una serie de marcas de nacimiento en el centro de su pecho que parecían corresponder a un disparo de escopeta. Entonces se investigó la historia. De hecho, hubo un hombre llamado Maharram que fue asesinado por un disparo de escopeta en el pecho. Un informe de la autopsia registró las heridas en el pecho del hombre, que se correspondían directamente con las marcas de nacimiento del niño. En otro caso, un hombre de Tailandia afirmó que cuando era niño tenía recuerdos distintos de una vida pasada como su propio tío paterno. Este hombre tenía una gran marca de nacimiento parecida a una cicatriz en la parte posterior de la cabeza. Resultó que su tío murió a causa de una grave herida de cuchillo en la misma zona. El Dr. Stevenson documentó varios casos como estos, muchos de los cuales pudo verificar mediante registros médicos. Y aunque estos casos son eminentemente comunes en niños, también suceden en adultos. El primer caso adulto espontáneo resuelto del que se sabe fue investigado y publicado por un investigador externo. Se trata de Laure Renaud, que nació en Francia en 1868. Cuando era niña, rechazó los principios católicos en los que se crió, insistiendo en la realidad de la reencarnación. Cuando era adulta, les dijo a otros que en una vida pasada, un siglo antes, había vivido en un país cálido y soleado, probablemente Italia, en una casa muy grande de 2 pisos y con muchas ventanas altas en arco y terrazas arriba y abajo, en un parque en pendiente con árboles viejos, que tenía una enfermedad crónica en el pecho que le hacía toser con frecuencia y que murió cuando tenía unos 25 años. Al viajar a Génova, Italia, por negocios en 1913, inmediatamente sintió que el área le era familiar, y con la ayuda de la gente local descubrió una casa que coincidía con sus recuerdos. Un detalle decisivo fue su recuerdo de haber sido enterrada dentro de su iglesia en lugar de en el cementerio, un honor poco común que confirma su identidad anterior como Giovanna Spontini, quien murió de una enfermedad crónica en 1809. Este otro caso es el de Giuseppe Costa, nacido en la década de 1880. Escribió sobre sus experiencias en un libro y luego fue entrevistado por un investigador independiente. En su casa, cuando era niño, imágenes mentales confusas fueron provocadas por una pintura que mostraba una ciudad con torres y una cúpula dorada en la orilla de un cuerpo de agua. Ejércitos, barcos navegando, banderas ondeando, el ruido de una batalla, montañas, un mar que se extiende hasta el horizonte, colinas cubiertas de flores. Costa no pudo entender estas escenas, pero sintió que las había experimentado directamente. Cuando tenía 10 años, su padre lo llevó a Venecia, que de inmediato le resultó familiar. Ahora, un sueño colocó las imágenes en orden. Como oficial de un ejército medieval, había realizado el viaje por mar desde Venecia a Constantinopla, la ciudad representada en la pintura, y luchó en una batalla allí. Más tarde en la vida, trasladado a dormir a un castillo en ruinas en Francia, fue visitado en un sueño por un espíritu que se dirigió a él como Ibleto. Con esta pista y accediendo a documentos históricos, pudo identificar a su aparente antiguo yo, Ibleto di Chalon, un noble francés que había participado en una cruzada para capturar Constantinopla. También está el caso del empresario alemán Ruprecht Schulz, nacido en 1887. Fue investigado por el Dr. Stevenson, siguiendo la autoinvestigación y las verificaciones de Schulz. Cuando lo regañaban cuando era niño, a menudo se le observaba hacer un gesto, como si se disparara a sí mismo. Su edad adulta estuvo marcada por extraños sentidos de familiaridad con los lugares que visitaba por negocios. A los 50 experimentó recuerdos de haber sido un hombre de negocios preocupado por los barcos y de estar en un oscuro edificio de oficinas en una pequeña ciudad portuaria, mirando los libros de contabilidad que había sacado de una vieja caja fuerte. En los recuerdos, al darse cuenta de que estaba arruinado financieramente, tomó un arma y se mató de un tiro. En la autoinvestigación de Schulz, comenzó por escribir todos los recuerdos que eran potencialmente verificables. Luego comenzó a contactar a funcionarios en pequeños puertos marítimos en la costa norte de Alemania, preguntando si conocían a una persona que coincidiera con los detalles. Finalmente recibió una respuesta positiva de un informante en Wilhelmshaven, quien dio el nombre de la persona como Kohl, que sin embargo Schulz consideró inmediatamente que no era del todo correcto. Una segunda carta corrigió el nombre a Köhler. Esto le permitió contactar al hijo de Köhler, quien confirmó que los detalles de sus recuerdos eran correctos. El hecho de que Schulz registrara sus recuerdos por escrito antes de intentar verificarlos le permitió a Stevenson demostrar que no estaban contaminados por el conocimiento existente. Otro caso interesante es el de Jenny Cockle.
Jenny es una quiropráctica y autora británica, nacida en 1953, cuyos libros describen recuerdos de diversas vidas pasadas y sus intentos, exitosos en algunos casos, de rastrearlos. Su libro, Hijos de ayer, la búsqueda extraordinaria de mi familia de vidas pasadas, escrito en 1993, describe fuertes recuerdos de la primera infancia, en sueños y en vigilia, de una vida difícil como madre de varios hijos y un sentimiento de culpa por haberlos abandonado. Los recuerdos persistieron fuertemente hasta la edad adulta y se intensificaron como resultado de la hipnosis de regresión. Cockell finalmente remontó los recuerdos a la vida de Mary Sutton en una pequeña aldea al norte de Dublín y posteriormente formó relaciones con los hijos, ahora de mediana edad y ancianos de Mary. Cockell ha resuelto una segunda vida pasada entre Mary Sutton y su vida actual, Charles Savage, un niño muerto en un accidente de tráfico. También describió recuerdos de una niña japonesa del siglo XIX que se ahogó a los 17 años, algunos detalles que logró verificar con la ayuda de investigadores locales y los medios de comunicación en Japón dieron bastante resultado. También tenemos el caso de la abogada litigante estadounidense Angela Grubbs, quien nació y fue criada como bautista fundamentalista en Atlanta, Georgia, en los Estados Unidos. A pesar de que su religión negaba la reencarnación, a menudo experimentaba recuerdos de vidas pasadas en forma de sueños o visiones cuando estaba agotada o enferma, o durante las meditaciones, comenzando en la niñez y continuando hasta la edad adulta. Recordó ser una mujer con 2 hijos que vivía en Lexington, Kentucky, a principios del siglo XX. Con la ayuda de un amigo y compañero abogado, decidió abordar su propia vida pasada de una manera legal, acumulando pruebas para construir el caso. Durante una visión escuchó el nombre de su hija de vidas pasadas. Al pedir mentalmente más nombres, recordó los de su marido y su yo de la vida pasada. Con nombres pudo usar los registros genealógicos en línea, luego los registros de la biblioteca, la corte y la iglesia de Lexington. Así, para rastrear su yo de vidas pasadas y su familia, se puso a ello. También confirmó muchos detalles de sus recuerdos. Grubbs publicó una memoria de su búsqueda a modo de novela en el 2005. Este último caso es el de Süleyman Andari, de Turquía. Fue investigado por Stevenson también. En su primera infancia, Süleyman recordó que había tenido hijos en una vida anterior y pronunció sus nombres mientras dormía. También recordó que había vivido en un pueblo llamado Garife y que había tenido un lagar. Un día, cuando tenía 11 años, su abuela le pidió prestado un libro religioso y él se negó tajantemente. Cuando se le preguntó el motivo de su mal gesto, dijo que en su vida anterior no había permitido que los libros religiosos salieran de su casa. Impulsado por este incidente, a pesar de que la religión musulmana no acepta las vidas pasadas, y al escuchar a otras personas eventualmente hablar de la reencarnación, comenzó un esfuerzo consciente por recuperar más recuerdos. Luego recordó que su nombre era Abdallah Abu Hamdan y que había sido alcalde de Garife. Estos y otros detalles fueron confirmados por los residentes de la ciudad, quienes señalaron que Abdallah Abu Hamdan había muerto unos 12 años antes. A los 13 años, Süleyman visitó Garife y reconoció a muchas personas que había conocido en su vida anterior, lo que causó un gran revuelo en la población. Bien, y como siempre os digo, espero que este videoprograma os pueda aportar algo positivo en este increíble camino que es la vida. Un abrazo y hasta pronto.